yo como agencia puedo estar dispuesto a decir, mira, mis datos guárdalos en la India, pero ahora salto y digo, oye, algo que has mencionado ahora. El cliente. Claro, almacenar información sensible de mi cliente, por ejemplo, una herramienta de gestión de proyectos, una Asana, un Airtable, un ClickUp, que todos estos son americanos y tienen todo esto con Europa. Ok, pero claro, no puedo almacenar información sensible de mi cliente en estas herramientas. Siempre que te lo consienta. Ten en cuenta que cuando tú haces el contrato con el cliente, si tienes un contrato con el cliente, que deberías, tú defines el servicio y normalmente tienes que dar datos de si hay subcontrataciones. O sea, una plataforma en la que tú vayas a alojar esos datos es un subcontratado. Y normalmente todas las cláusulas te piden que haya un consentimiento expreso en el contrato de todas las subcontrataciones. ¿Qué pasa? Pues que si esa herramienta tiene su sede en Estados Unidos, sus servidores, tienes que informarlo de manera concreta, porque igual que el cliente te debe hacer firmar a ti un contrato encargado del tratamiento, tú tienes que trasladar ese mismo contrato al proveedor. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando un proveedor, pues una empresa de nivel ARSIS, ¿no? Pues tú no le vas a decir, oye, perdona ARSIS, fírmame esto que tengo aquí, que me lo ha pedido mi cliente, yo qué sé, jamones de Teruel, yo qué sé, o sea, porque te va a decir, perdona, o sea, ¿no? Ahí siempre hay cláusulas y contratos de adhesión. O sea, cuando tú te bajas a esa plataforma, estás aceptando esas condiciones de contratación. Entonces, lo que tendrías que hacer es revisar si esa plataforma cumple o no cumple y ya te ofrece un contrato encargado de tratamiento con respecto a los datos que se van a alojar en ella. ¿Vale? Vale, pero O bueno, sea, poderse se puede. Y pero... a priori, como resumen de todo esto, oye, que no pasa nada con trabajar con estas herramientas y que no hay que estar preocupándose en exceso. Ahí, he tocado hueso. Claro, o sea, sí que hay que preocuparse sobre todo si tiene un cliente detrás, tiene que saberlo. ¿Vale? Es como lo de la IA. Necesitas una transparencia porque ellos te están diciendo en el contrato que tú no vas a subcontratar y que si subcontratas algo, tienes que informar de eso. Has abierto melonazo, porque entiendo que esto es muy nuevo y todavía imagino que hay muchas cosas que están en territorio de nadie, que no se sabe muy bien por dónde van, pero ¿qué problemas legales pueden surgir a usar herramientas de IA? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Lo más típico, pues he utilizado ChatGPT para crear contenido o, bueno, la primera vez que hablé contigo se conectó una IA para transcribir la reunión. Y tú de golpe estabas ahí y yo dije, ay, Dios mío, ya verás que me llevo una denuncia después de esto y yo solo quería grabar un podcast, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos temas ahí? A ver, transcripción de reunión yo lo veo muy delicado porque al final ten en cuenta que tú no sabes exactamente, puedes saber lo que tú vas a decir en una reunión, pero no es lo que va a decir el que tiene enfrente. Y entonces ahí pueden salir datos personales, pueden salir información confidencial, secreto empresarial, o sea, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo lo transcriba? Porque la IA generativa ya sabemos que mete unos patinazos muy importantes. O sea, yo he tenido casos, yo utilizo muchas veces IA y me doy una pasada de reír porque digo, pero bueno, ¿cómo puede tener esa cara? Digo, ¿te has equivocado? Es verdad. Y me dice, es verdad que me he equivocado. Y se vuelve a inventar otra cosa y se la vuelve a inventar y se la vuelve a inventar. Y digo, o sea, muy mal. Entonces, claro, si tú no verificas esa información, puede ser una locura. Y con respecto a la inteligencia artificial generativa a nivel imágenes, por ejemplo, pues es que ya ahí tiene, eso sí que es un melón, ese es el súper melón, porque ya no es solo el resultado, es la alimentación, o sea, de qué se ha nutrido la IA, ¿vale? Y luego tú sacas un resultado. Ese resultado se lo vende a tu cliente. Tu cliente, que en teoría, tú por contrato, cedes los derechos al cliente en exclusiva para los derechos de explotación. Pero claro, si son con IA, tú no eres ni autor ni puedes asegurar que hay ahí un disfrute pacífico de esa explotación. Que puede salir a cualquiera un resultado parecido. Y aparte es que yo lo puedo volver a utilizar. Si es un resultado cuyo origen sea la IA, ahí tenemos el problema de la IA como herramienta o la IA como autora, ¿no? O sea, ¿he utilizado la IA para hacer una gráfica al completo?
Pues muy mal, muy mal. He cogido la idea y luego he ido yo con otras herramientas, personalizando, dándole mi impronta. Bueno, pues sí, ten en cuenta que la ley de propiedad intelectual en España no te permite que un autor sea nada que no sea una persona física. Entonces, mientras este debate no se resuelva, pues estamos en tierra de nadie, pero lo que está claro es que no somos autores. Y también está claro que lo que dice el reglamento de inteligencia artificial es que es obligatorio que haya una transparencia con el cliente y con cualquiera que utilice, siempre que se utilice IA. También ya se ven en todos los contratos con anunciantes, entre anunciantes y agencia. Vuelvo a repetir, cuando tienen el origen en mí, yo le doy la vuelta para que esto pues sea favorable a la agencia y normalmente pues indico que, claro, antes se decía, aquellas creatividades o lo que sea, los contenidos que se creen como consecuencia del contrato, los derechos de explotación se ceden al anunciante para su uso durante no sé cuánto en este territorio. Pero claro, tú no puedes hacer eso con la IA. Entonces ahora pongo, salvo en aquellos casos en los que se haya utilizado inteligencia artificial, porque claro, yo no puedo asegurar ni que no ha habido un incumplimiento, ni que soy autora de eso, ni que he pagado todos los derechos de tercero de esa obra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente el cliente le está dando la vuelta al asunto. Y lo que pone es, no puedes utilizar IA salvo que yo te dé un consentimiento específico y lo veamos todo muy de cerca, ¿vale? Vale, entiendo perfectamente el punto delicado en IA generativa, por ejemplo, como has dicho, para una pieza o incluso a lo mejor un vídeo para una campaña publicitaria que se acuerda, hay marcas que han acordado efectivamente, pues ser súper disruptivas, ¿no? Y acuerdo con mi agencia de publi hacer algo con esto, eso está Sí. claro. Pero claro, empiezo a pensar en una agencia como la nuestra que empieza a implementar IA o automatizaciones para mejorar sus procesos, para que cosas que hacerlas más rápidas. O sea, para mí es como Sí, igual que antes hacía numeritos a mano, pues tengo un Excel o tengo una calculadora, es mi correcto. equivalente en el IA. Ahí, Ujú, por ejemplo, entiendo que sí que es recomendable en estos contratos con clientes empezar a incorporar cláusulas diciendo claramente de, ujú, oye, yo utilizo herramientas de IA para correcto. este tipo de tareas y mi Claro, trabajo, etcétera. Y un poco con qué objetivo, ¿no? claro. Y tendría en teoría que hacer una evaluación de riesgo de lo que puede suponer el uso de esa IA. Al final todo viene a ser lo mismo. No es lo mismo el riesgo que va a asumir con una IA que realiza contabilidad que con la que estamos diciendo, una IA generativa, Claro. ¿vale? Sí, entiendo que hay niveles, claro, de riesgo, de Claro, implicaciones, etcétera. efectivamente. Y posiblemente el consentimiento del cliente o no dependa de eso. O sea, Claro. ten en cuenta que todo lo que sea optimización de procesos, tiempo, trabajo, tareas mecánicas, hombre, pues eso al final es que estás perdiendo el tiempo. Va a ser mucho mejor utilizarlo. Está claro. Mira, creo que me viene de puente perfecto, ya que hemos mencionado IA, contratos, etcétera, que tú Ujú, ya has dicho de deberías tener contrato. Vamos a hablar precisamente, ¿no?, de algo imprescindible, pues eso, en cualquier agencia o empresa de servicios, que es la relación con los clientes, que cuando todo va bien, pues es de color de rosa, pero igual el día que las cosas se ponen feas, más vale que lo tengas todo bien atado, ¿no? correcto, sí. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza, que sé que hay gente que trabaja un poco así, ¿es suficiente un acuerdo verbal para empezar a trabajar con un cliente o siempre deberíamos firmar un contrato? Que entiendo que sí, pero ¿qué pasa con ese acuerdo verbal? ¿Es más que suficiente? Es suficiente, pero no es recomendable. O sea, los acuerdos verbales, según la legislación española, son válidos. Lo que pasa es que, claro, el día de mañana, si tienes cualquier tipo de problema, ¿cómo demuestras que se pactó y que no, que está dentro de este contrato, que es incumplimiento? O Ujú. sea, es que, claro, si eso no está bien cerrado, es casi imposible luego defender un incumplimiento por ninguna de las dos partes. Porque no sé exactamente cuáles son tus obligaciones, cuáles eran las mías, si pagas en plazo, si no pagas en plazo. Al final, el contrato escrito lo que hace es facilitar ese posible caso, ese posible escenario de pelea.
Por eso, cuando todo está bien, no nos importa el contrato. O sea, es más, si pone en el contrato algo que nos da lo mismo, si las dos partes están de acuerdo, hacen así y ya está. El tema es cuando no estamos de acuerdo. Entonces ahí sí que necesitas tener unas bases sólidas para poder proteger la parte que te conviene, ¿vale? Y sí, obviamente hay mucha gente que trabaja sin contrato, mucha, demasiada. Y en el mundo publicitario, pues más, por desgracia. Aunque creo que ya también se está haciendo cada vez más contratos porque la cultura del compliance en general está ya muy instaurada y también porque las grandes empresas y las multinacionales ya imponen su modelo de contrato. Hay determinados anunciantes que nos pasan unos contratos de 70 folios. 70 folios. O sea, y son imposibles de modificar porque son sus condiciones y ya está. Nada más que leértelo es como necesitar un ibuprofeno. O sea, porque es una locura. Yo pensando que el Pero nuestro era largo, pero 70 te aseguro que no llega. incluso más, ¿eh? O sea, he visto contratos con más. Bueno, también es cierto que una vez que has revisado el primero, pues cuando te viene el de otro año, ya dices, bueno, vamos a ver si han cambiado algo. Pero es conveniente tener un contrato. Y si no tienes un contrato, como mínimo un presupuesto muy detallado. ¿Puedo ¿De qué tener unas incluye? condiciones por mail? Sí. Pero claro, a ver cómo detalla. O sea, al final lo importante es el detalle, no el soporte. Es el que esté escrito y que conste. Claro, me Un gusta ese mail siempre detalle. sirve como prueba. Claro, porque eso, tú puedes enviar un email que también lo puedes utilizar como prueba, pero claro, yo creo que el problema aquí está en que, claro, un contrato es muy extenso porque refleja multitud de casuísticas. Tú en un Claro. email, claro, no mandas un contrato redactado en un email, ¿no? Te quedas en cosas mucho más escuetas que, bueno, para la relación principal está ahí recogido, oye, pues te voy a entregar una web con estas secciones por tanta pasta, pero, claro, Fechas de los tiempos de entregables o lo entrega, que sea. claro, a eso ahí seguramente, bueno, a lo mejor lo puedes indicar un poco, pero todo lo que se salga de ahí, pues van a haber problemas y el contrato lo que nos da es ese marco para poder Efectivamente. discutir dentro de un acuerdo, ¿no? Efectivamente. Teniendo claro que, bueno, aunque se pueda empezar con un acuerdo verbal, con un email o con un presupuesto firmado, por muy bien detallado que esté, vamos, lo suyo sería que hiciéramos un contrato. Correcto. Entonces, no, igual la pregunta es imposible de responder, pero ¿qué cláusulas no pueden faltar en un contrato entre una agencia y su cliente? El top 3 de Alejandra, que dices, mira, Ay, estas pues ya las meto siempre, mi que top entiendo que son 3, más, hombre, son muchas más. claro. Pero, o sea, es que el top 3 es tan básico, o sea, que es como cajón de madera de pino, ¿sabes? Porque objeto, tienes que saber qué es lo que estás contratando, toda la parte de condiciones económicas, por cuánto, qué está incluido, qué no está incluido y cómo me va a pagar, ¿vale? Y si, por ejemplo, en los temas de fee, me gusta meter una cláusula de actualización con los índices de precio o lo que sea, porque claro, el tiempo va pasando. Si puedes, pues mira, lo meto, ¿no? O sea, que no va a ser el mismo fee del 2001 para el 2015, ¿vale? Y luego, lo más importante, yo creo, el tema de la cesión de derechos. O sea, ¿qué exactamente es lo que estamos cediendo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para qué territorio? ¿Para qué medios? Eso es muy importante, porque ahí también surgen muchos problemas, muchos.